Esta es la presentación de estructura general y grupos funcionales de aminoácidos indispensables. Los aminoácidos son moléculas que se combinan para formar proteínas. Asimismo, los aminoácidos y las proteínas son pilares importantes de la vida. Cuando las proteínas se digieren o descomponen, los aminoácidos se acaban. Es importante decir que los aminoácidos son compuestos orgánicos y como ejemplos de ellos tenemos a la treonina, la lisina, glicina y entre otros que veremos más adelante. Los aminoácidos como componentes estructurales están compuestos principalmente por una molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo. Dependiendo de su estructura, se pueden diferenciar en formas L y D. Las estructuras L son las naturales para los organismos y por lo tanto las más importantes. Los aminoácidos son moléculas que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Cuando las proteínas se digieren o se descomponen, los aminoácidos se acaban. Los grupos funcionales se caracterizan de la estructura básica de los aminoácidos, constituida por un carbono alfa, la cual se une a un grupo funcional amino, un carboxilo, un hidrógeno y un grupo R o lateral. Aquí podemos ver un pequeño diagrama del átomo de hidrógeno, el átomo de carbono, el grupo carboxilo, un grupo R lateral, un grupo amino, y esa sería la fórmula general de los aminoácidos. En general, los mismos tipos de interacciones contribuyen a la estructura terciaria sobre interacciones débiles como los puentes de hidrógeno y las fuerzas de dispersión de London. También mantienen unidas a las subunidades para generar la estructura cuaternaria. Esas son una de las interacciones que ocurren de las químicas entre terciaria y cuaternaria en las proteínas. Entre las estructuras primarias que corresponden a la secuencia de aminoácidos unidos en fila, la estructura secundaria que provoca la aparición de motivos estructurales y también la estructura terciaria que define la estructura de las proteínas compuestas por un solo polipéptido. Estructura cuaternaria si interviene más de un polipéptido. Aquí tenemos ilustraciones de la estructura primaria de las proteínas. Es la secuencia de una cadena de aminoácidos. También la estructura secundaria de las proteínas ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. La estructura terciaria de las proteínas ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. Y la estructura cuaternaria de las proteínas es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. La cadena lateral del aminoácido. En su característica polar tenemos que son hidrofílicos, ya que forman interacciones débiles con moléculas de agua y contienen átomos electronegativos como el oxígeno y el nitrógeno. Estos se subdividen en no cargados, en los cuales la cadena R tiene grupos polares capaces de formar puentes de hidrógeno con otros grupos polares, y con carga, que la cadena R tiene grupos polares cargados y pueden ser básicos, ya sea, o sea, positivos, y ácidos que son negativos. En no cargados tenemos ejemplos como asparagina, cisteína, glutamina, serina, treonina, y en básicos tenemos arginina, histidina y lisina. Y por otro lado, en los ácidos tenemos aspartato y glutamato. Bueno, los no polares son los que tienen grupos R formados por cadenas hidrocarbonadas, que no llevan ni carga positiva ni negativa. Son hidrófobos, es decir, tienen poca interacción con moléculas de agua, y gracias a ello participan en la estructura tridimensional de las proteínas. Estos se subdividen en aromáticos y alfáticos. Los aromáticos contienen estructuras cíclicas que constituyen una clase de hidrocarburos insaturados con propiedades únicas, y los alfáticos son hidrocarburos lineales. Como aromáticos tenemos a la fenalalanina, a la tirosina y al triptofano. Y por los alifáticos tenemos a la alanina, isoleucina, glicina, leucina, metionina, a la prolina y por último a la valina. La formación del enlace peptídico como una reacción de su condensación. Pues los peptidos son cadenas lineales de aminoácidos enlazados por enlaces químicos de tipo amídico, a los que se denomina enlace peptídico. Así pues, para formar péptidos, los aminoácidos se van enlazando entre sí formando cadenas de longitud y secuencia variable. Para denominar estas cadenas se utilizan prefijos convencionales como, y aquí tenemos unos ejemplos, que son los oligopéptidos, si el número de aminoácidos es menor de 10, dipéptidos, si el número de aminoácidos es 2, tripéptidos, si el número de aminoácidos es 3, y tetrapéptidos, si el número de aminoácidos es 4, etcétera. Y pues en el inciso B se ve que los peptidos o cadenas polipeptídicas, si el número de aminoácidos es mayor de 10. Y las proteínas que hay en el organismo, pues están las proteínas estructurales que mantienen la conexión entre los tejidos como los ligamentos estables, además de aportar fuerza al cuerpo. Las proteínas enzimáticas facilitan las reacciones bioquímicas del organismo, como por ejemplo la digestión de la lactosa. Proteínas hormonales coordinan algunas actividades del cuerpo, como la regulación del azúcar en la sangre a través de la insulina o el crecimiento de la masa muscular. Proteínas defensivas o anticuerpos defienden el organismo de amenazas contra nuestra salud. Proteínas contráctiles son las más responsables del movimiento, por lo que nos ayudan a reaccionar ante estímulos externos. Proteínas de almacenaje se encargan de acumular aminoácidos, es decir, los componentes de las mismas proteínas tan importantes para la realización de todas estas funciones. Proteínas de transporte ayudan a movilizar las sustancias alrededor del cuerpo. Un claro ejemplo es el transporte del oxígeno a través de la sangre. Proteínas homoestáticas, finalmente, pues son las que se encargan de mantener el equilibrio de la acidez o el pH en nuestro organismo. Las interacciones entre proteínas son importantes en muchos procesos biológicos. Por ejemplo, las interacciones proteína-proteína de las moléculas de señalización median el paso al interior de la célula, señales procedentes del exterior. Este proceso, que se llama transducción, da señales, juega un papel fundamental en muchos procesos biológicos y enfermedades tales como el cáncer. Las proteínas pueden interactuar durante mucho tiempo para formar parte de un complejo proteínico o pueden transportar a otra proteína. También pueden interactuar brevemente con otra proteína para modificarla. Esta modificación de proteínas puede cambiar por sí misma la interacción proteica. Por ejemplo, algunas proteínas con dominios SH2 solo se unen a proteínas cuando están fosforiladas en el aminoácido tirosina. La información acerca de estas interacciones mejora nuestro conocimiento sobre las enfermedades y nos proporciona bases para los nuevos enfoques de tratamientos. Atracciones hidrofóbicas. Una sustancia es hidrófoba cuando no es miscible con el agua, es decir, no son capaces de interactuar con las moléculas de agua ni por puentes de hidrógeno ni mediante interacciones con ion dipolo. Las interacciones
o atracciones hidrofóbicas son las fuerzas que mantienen la cohesión entre compuestos apolares inmersos en una solución polar. No dependen de las propiedades intrínsecas de los solutos, sino de los solventes. Un ejemplo de esto es cuando tratamos de mezclar el agua con el aceite. Se observa que las moléculas de aceite interactúan entre sí como resultado del ordenamiento de las moléculas de agua a su alrededor. Fuentes de hidrógeno. Estos son enlaces intermoleculares que se establecen entre el hidrógeno y átomos electronegativos como el flúor, oxígeno o nitrógeno. Los enlaces de hidrógeno permiten la comunicación de distintas moléculas, pero también pueden conectar diferentes zonas de una misma molécula. Pueden establecerse entre moléculas orgánicas e inorgánicas. Fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son un tipo de fuerzas intermoleculares atractivas o repulsivas, diferentes de aquellas que generan los enlaces atómicos o la atracción electrostática entre iones o otras moléculas. Se manifiestan de tres formas. Fuerzas de atracción que son dipolo-dipolo. Estas son interacciones entre moléculas polares permanentemente polarizadas. Fuerzas de atracción de Bie tienen lugar entre molécula polar y otra polar. Y por último, las fuerzas de dispersión de London son interacciones que ocurren entre moléculas apolares. Y ejemplo de ello lo podemos ver en estas imágenes. Interacciones electrostáticas. Son la principal interacción estabilizadora entre los oxígenos de los fosfatos del ARN con carga -1 y los iones de magnesio carga +2. Se puede clasificar interacciones ion-ion, ion-dipolo y dipolo-dipolo basadas en la reacción o repulsión entre cargas opuestas, como vemos en esta imagen de abajo. Fuente de disulfuro. Es una unión covalente de dos átomos de azufre. Este tipo de enlaces se forman por la oxidación de dos grupos sulfhídrido SH, cada uno perteneciente a una molécula de cisteína. Son frecuentes entre cadenas polipeptídicas diferentes de una misma proteína. Su función es proporcionar estabilidad extra al estado funcional de las proteínas y no de condicionar la forma como se llega a este estado desde la forma desplegada. Proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Las características de las proteínas de origen animal contienen todos los aminoácidos esenciales que nuestro organismo no es capaz de crear por sí mismo. Son de mayor valor biológico que las proteínas de origen vegetal. Aquí vemos un ejemplo de 10 proteínas de origen animal y cuántos gramos de proteínas nos aportan en 100 gramos de ese alimento. Las proteínas de origen animal cumplen funciones de gran importancia para nuestro organismo. Aportan aminoácidos esenciales para la síntesis de tejidos y el crecimiento. Forman parte de enzimas, hormonas, anticuerpos, hemoglobina, colágeno, etc. Proveen energía. 1 gramo de proteínas aporta 4 kilocalorías. Las proteínas de origen animal se encuentran presentes en alimentos como carne, pescado, mariscos, huevo, leche y derivados lácteos. Proteínas de origen vegetal. No aportan colesterol y son alimentos más ricos en fibra. Es necesario ingerir distintos grupos de alimentos de origen vegetal durante el día para obtener una proteína de alto valor biológico y que proporcione todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Igual aquí observamos la misma tabla, bueno, una tabla parecida a la anterior, con alimentos de origen vegetal, que nos indica cuántas proteínas nos aporta en 100 gramos de ese alimento. Proteínas de origen vegetal. Las proteínas cumplen funciones de gran importancia en los aminoácidos esenciales para la síntesis de tejidos y el crecimiento. Forman parte de enzimas, hormonas, anticuerpos, hemoglobina, colágeno, etc. Proveen energía. 1 gramo de proteínas aportan 4 kilocalorías. Fuentes alimentarias de las proteínas de origen vegetal. Las legumbres, los cereales y los frutos secos son algunos de los alimentos que proporcionan proteínas de origen vegetal. Las legumbres y derivados, alubias, garbanzos, guisantes, lentejas, soya, etc. Y sus derivados como el tofu, tempeh y miso. Cereales, arroz, trigo, centeno, maíz, quinoa, amaranto, avena y productos derivados como el pan, seitán, pasta, germen de trigo, polenta y cereales de copo como los preferidos integrales. Frutos secos, nueces, almendras, amaranto, etcétera, cacahuates y su derivado en crema y semillas, chía, sésamo, lino, etcétera. Las setas y las algas también aportan proteínas y pueden acompañar nuestros guisos, pastas, sopas y ensaladas. Alimentos que aportan proteínas completas e incompletas. Hablamos de proteínas completas cuando existen los 9 aminoácidos esenciales en cantidades similares a las que el cuerpo necesita para desarrollar sus funciones. Por el contrario, aquellas fuentes en las que algún aminoácido esencial no se encuentra en cantidad suficiente se conoce como incompletas. Los 9 aminoácidos esenciales son la valina, isoleucina, leucina, lisina, metiolina, treolina, triptófano, fenilalina y histalitina. Alimentos que aportan proteínas completas e incompletas. Proteínas completas. Pechuga de pollo, chuleta de cerdo sin grasa, carne de vaca, atún, huevos y queso. Proteínas incompletas. Quinoa, trigo, semillas de cáñamo, espirulina y soya. Podemos concluir que los aminoácidos forman una parte importante al formar proteínas, ya que estas son muy esenciales para nosotros. También observamos que existen alimentos que nos proveen de proteínas completas y otros que nos dan proteínas incompletas. Esto debemos tomarlo en cuenta para poder consumir ciertos alimentos dependiendo de las necesidades de nuestro cuerpo y nuestro día a día.